Hola, muy buenas tardes. Nuevamente hoy es miércoles 7:30 de la noche para hacer este estudio bíblico y tiempo de oración aquí desde nuestra casa y para toda la iglesia Amazing Grace, para todos los que nos ven allí en este en vivo y los que nos ven después en diferido, un saludo y un abrazo. Bendiciones para todos. Los amamos. Esperamos entonces que se queden aquí con nosotros esta horita que vamos a estar compartiendo con ustedes. El tema de hoy, vamos a estar hablando acerca del Señor Dios de la esperanza, el Dios en el cual podemos esperar. Y yo sé que vamos a disfrutar de este momento porque nos va a recordar el Señor su fidelidad y nuestra esperanza es una esperanza que no defrauda, en la cual podemos descansar, en la cual podemos regocijarnos. Entonces, bienvenidos y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por el privilegio que nos das de estar en este momento compartiendo tu palabra. Oramos, Espíritu de Dios, para que nos dé sabiduría y revelación, para que tomes autoridad y control de este momento. Bendice las mentes y los corazones de los que nos escuchan, de los que nos ven y los de nosotros mismos, para que seamos receptores e instrumentos de tu voluntad. Gracias porque hoy vamos a ver tu palabra, tu presencia, haciendo milagros, transformando vidas, trayendo esperanza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. A todos bienvenidos, qué rico verlos conectándose, a nuestros amigos, a nuestra familia en Cristo, a nuestra familia en la sangre. El Señor los bendiga. Siempre es para nosotros un honor y un privilegio poder conectarnos cada domingo, cada miércoles, mientras así lo quiera el Señor, para esparcir su palabra. Le damos gracias al Señor por la tecnología y por el regalo que nos da de poder llevar su palabra a través de Facebook Live. Hoy el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón es nos acercamos a Dios en oración, al Dios de nuestra espera. Y ese ha sido nuestro deseo, que ustedes y nosotros crezcamos juntos en el poder de la oración. Claro que sí, la oración tiene poder, pero el poder de la oración está en a quien dirigimos nuestra oración. Siempre repetiremos: es Jesús el motivo de nuestra oración, el motivo de nuestra relación, el que nos conecta con el Dios Todopoderoso y con su Espíritu Santo que nos enseña a orar. Nunca nos cansemos de pedirle al Señor: enséñanos a orar. Cada tiempo que nosotros disponemos a decirle: Dios, ¿qué quieres que compartamos este miércoles con nuestros hermanos, con nuestros amigos? Es preguntándole: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y cuando le estábamos preguntando a Dios sobre este día, el Señor ha venido inquietando el corazón de nosotros de manera muy personal acerca de la espera. Y ese ha sido un tema recurrente sobre el cual le preguntamos al Señor sobre la espera. Y definitivamente la respuesta que el Señor me dio hace muchos años es: nacieron y nacimos para esperar. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos diseñados para esta tierra temporal. Nosotros fuimos diseñados para la eternidad. Y ese es un concepto bien complicado cuando manejamos nuestro propio tiempo, porque para nosotros nuestro tiempo es escaso, nuestro tiempo es limitado, porque se limita a ser 24 horas que tiene un día o 365 días que tiene un año. Y así tratamos de medir nuestra vida. Medimos 9 meses de embarazo, medimos el tiempo de nuestra niñez, como hasta los 10 años, empezamos a hablar de la preadolescencia, cuando pasamos a los 11, 12, nuestra adolescencia cuando estamos en los teen, nuestra edad adulta cuando ya pasamos a nuestros 20, nuestra edad madura cuando llegamos a los 80 y nuestra vejez cuando pasamos ya de los 90, exactamente. Pero siempre estamos mirando nuestra vida con relación al tiempo. Y si tú miras tu vida con relación al tiempo, la estás viendo de manera temporal. Y para los hijos de Dios, nuestra vida tiene que ser vista no desde lo temporal, sino desde lo eterno. Porque cuando tú miras lo temporal, viene el desánimo. Cuando tú miras lo temporal, viene la queja. Cuando tú miras lo temporal, viene el temor. Cuando tú miras lo temporal, viene la duda. Pero cuando tú miras lo eterno, y lo eterno es la presencia de Dios,
haces que el reino de los cielos se acerque y se haga en ti una realidad. Entonces quiero compartirles con relación a esto vidas que les tocó esperar, como la tuya o como la mía. Nacimos para esperar y definitivamente a nadie le gusta esperar. Cuando llegamos a la oficina del doctor y decimos tengo un appointment, tengo una cita a las 8 de la mañana y resultaron que los atendieron a las 10:30, uno empieza a, mejor dicho, a desesperarse cuando uno va al banco o cuando iba al banco, porque a uno ya ahora todo lo hace con el celular, y esas colas que tocaba hacer hasta que la persona lo recibía y le recibía el dinero, eso era horrible. Y de hecho adoramos todo aquello que nos ahorra tiempo, como el microondas, los carros cada vez con mayor tecnología. Amamos que ahorramos tiempo ahora que compramos todo por internet, que manejamos las tarjetas de crédito, que no tenemos que ir a los bancos a sacar efectivo. Todo eso lo amamos porque nosotros tendemos a creer que el tiempo se nos agota, que el tiempo se nos acaba, que tenemos que aprovechar el tiempo, y a veces tratando de aprovecharlo descuidamos detalles de nuestra vida que son importantes y que están apuntando hacia lo eterno. ¿Y cuál es ese tiempo principal? Aquel en el que conocemos al Señor, aquel en el que le dedicamos, como le estás dedicando en este momento, un tiempo para escuchar su voz. Mira ejemplos de personas que les tocó esperar, porque todos nacimos para esperar, así como todos nacimos con un propósito, porque la espera también tiene que ver con el propósito. Piensa cuando estás pensando en aquello que decía mi esposo, la esperanza. La esperanza tiene que ver con la espera tiene que ver con el tiempo, pero el tiempo también tiene que ver con el propósito. Pero el propósito de tu vida no está definido con tus deseos, con tus anhelos. Esos se tienen que alinear con el propósito de Dios. Nuestra historia no es una historia que se va contando en el, uy, ¿qué va a pasar hoy? No, Dios ha escrito tu historia desde el principio hasta el final, porque Dios ha diseñado cada uno de tus días con un propósito. Y si no, podemos ver la vida de José. José cuando recibió ese sueño en el que se veía a sí mismo como autoridad sobre sus hermanos, como el que se veía a sí mismo por encima de gente, por encima de autoridades mismas, tenía 17 años. Y a la edad de 17 años, en manos de sus hermanos envidiosos, le tocó soportar la pesadilla de una realidad en un tiempo real para él en su carne, pero guardar en su corazón el sueño eterno que Dios había puesto. José empezó a los 17 años a tener la revelación de lo que Dios quería hacer con su vida. No sé hace cuántos años el Señor te dio una revelación de lo que quería hacer con tu vida, con mi vida, con la de mis hijas, pero fue gobernador de Egipto hasta que tuvo 30 años. Si hacemos bien las matemáticas, pasaron 13 años hasta ver cómo Dios cumplía ese sueño, una espera de 13 años. Moisés duró 40 años en Egipto. ¿Se acuerdan cuando lo sacaron de las aguas siendo un bebé? Fue llevado al palacio del faraón, fue criado como un hijo suyo, fue criado para ser un faraón, pero eso solo le duró 40 años, duró 40 más como pastor, desaprendiendo lo que había aprendido como hijo del faraón, para aprender a ser lo que era ser un siervo del Señor. Pero duró 40 años más en la travesía a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo esperó Moisés? Y Dios te va a dar el que limita tu tiempo no son tus circunstancias, el que limita tu tiempo no es tu salud, el que limita tus tiempos es el Dios Todopoderoso que tiene sobre ti un propósito eterno. Y otro ejemplo es la vida de David. David fue ungido como rey, como aquel ungido del Señor, como aquel separado por Dios años. Pero no fue sino hasta los 30 años cuando David ascendió al trono. Pasaron 10 años desde el momento en que él fue separado, ungido como rey, para ejercer su reinado 10 años. Y reinó por 40 años. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque la espera es parte del proceso en el que Dios te va a madurar. Es parte del proceso en el que Dios va a depositar en ti características que tienen que ser
modeladas en medio de la espera. Tenemos que aprender a esperar con propósito. Pero para esperar con propósito tenemos que tener una esperanza cierta. Y la única esperanza no es que este mundo cambie, no es que la vacuna sirva. La única esperanza que tenemos cierta es la cruz. Por eso la cruz sigue vigente, porque la desesperanza en el corazón humano aparece por la caída, por el pecado y por la separación de Dios. Nuestra verdadera esperanza se llega a su plenitud cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo, recordándonos día tras día cuán amados somos, cuán aceptados somos, cuán bendecidos somos. Hay un salmo que les quiero compartir que tiene que ver con la esperanza, con el tiempo y con el propósito. Y es el Salmo 39 en los versículos del 4 al 7 y dice así: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Amén, wow. Y mientras hablabas todo eso, yo pensaba en todo ese afán en el cual nosotros andamos, en el cual el mundo se mueve en el tiempo de hoy. Andamos corriendo y corriendo y corriendo y afanados y afanados y afanados para conseguir cosas, para lograr cosas, para acumular, para conseguir el éxito, propiedades, riquezas, educación, títulos. Y es una carrera, es una carrera, es una carrera y al final, como dice el sabio en Eclesiastés, todo es un absurdo. De nada sirve todo eso porque al final todos llegamos al mismo lugar. Y vuelve otra vez el Señor a remontarnos al principio, cuando Adán y Eva deciden, la única decisión errada que toma Adán, cuando el Señor que podía tomar la toma mal. Y gracias a eso, Adán, el hombre, se convierte en mortal. Y estaba viendo unas películas que dan por Amazon y hay una película que se llama Mortal. Y en el tráiler muestran dentro de la entrada de la película Mortal, y en el significado del diccionario, mortal es ser humano. Después de que Adán cae, el ser humano se convierte en un mortal. Antes de ello, era eterno. En otras palabras, el sueño de Dios para nosotros es que seamos eternos para disfrutar con Él de ese privilegio de la eternidad, de la vida eterna. Por eso Cristo viene a regalarnos la vida eterna. Pero al ver todas las promesas que el Señor le hace a los profetas y a los héroes de la Biblia, nos encontramos con que ellos tuvieron que esperar tiempos, esperar años, pasar por procesos. Al final vieron cumplidas sus promesas. Pero si mal no estoy, en el libro de Hebreos dice, muchos de ellos no vieron cumplidas las promesas. La promesa final. Esperaron toda su vida, fueron fieles, pero la promesa no la vieron. Quizás la vieron sus descendientes, sus hijos, sus nietos. Sin embargo, parte de ese proceso sí lo pudieron experimentar. Y me hace acordar la otra vez que tú hablabas de la muralla china. Los chinos duraron no años, sino siglos construyendo esta tremenda edificación. Y no lo vieron los que la diseñaron, no lo vieron los que la construyeron, los primeros que la empezaron a hacer, sino lo disfrutaron sus descendientes. Pero era un gran proyecto que todos tenían y en su corazón tenían la esperanza de que algún día su bisnieto, su tataranieto vería
ese gran proyecto que ellos estaban haciendo. Y ese es el gran proyecto, el gran plan de Dios para nosotros a través de las Escrituras, es el proyecto del hombre, el plan de salvación, el plan de redención. Bueno, y qué decir de Abraham, ¿no? Que Abraham lo llamamos, o la Biblia lo llama el padre de la fe. Y Abraham dice en el libro de Génesis que desde que el Señor se le apareció en la tierra de Harán, pasaron 25 años hasta que se empezaran a desenvolver todas las promesas que el Señor le estaba haciendo mientras iba revelándole sus planes. 75 años tenía Abraham cuando partió. Pero fue cuando tenía 99 años que le dijo que tendrás un hijo, que tendrás una descendencia como las arenas de la tierra. Y el Señor le empieza a hablar de ese evangelio que dice Pablo que Abraham escuchó en aquel entonces. Pasaron muchísimos años. Pero la palabra de Dios dice que Abraham era un hombre de fe. O sea, la esperanza tiene que ver con la fe. Están muy relacionadas, están directamente relacionadas. Y dice el libro de Romanos que contra toda esperanza Abraham creyó. Abraham creyó a ver, se me fue la palabra ahora. Contra toda esperanza Abraham creyó. Mira, en efecto no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa que sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la que se le tomó en cuenta como justicia. Y más adelante dice, por eso la promesa viene por la fe. Y esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. Y en ese versículo, en el versículo 18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se le dijo, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Y me gustó esta frase, este versículo 21, y lo coloqué ahí en el Facebook. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto que se le tomó en cuenta no solo se escribió para Abraham, sino el que hermosura para nosotros. Entonces todos nosotros, los creyentes, junto con Abraham, recibimos esa promesa de justicia por la fe en la obra de Cristo. Pero acá dice, él creyó y esperó. O sea que la esperanza tiene que ver con el creer. Si yo no creyera, no esperaría. Pero porque creemos, esperamos. Y como decías tú hace un ratito, pasa el tiempo, pasan los meses, de pronto los años, pero como creemos, seguimos esperando. Y el que espera no desespera, en términos de la Biblia y en términos de la fe, porque podemos estar seguros de que el tiempo de Dios es, como tú decías, con un propósito, o sea, Él no llega ni antes ni llega después. Esas promesas que le hicieron a Abraham no se cumplieron ahí mismo, pasaron años, pasó un tiempo, pero él, y acá dice Pablo que él no dudó, pero si nosotros leemos en Génesis, vemos que él sí dudaba, porque incluso le hizo caso a Sara cuando le dijo, agarra a la esclava, porque quizás así es que el Señor nos va a traer descendencia, porque se demoraba, y el tiempo que ellos pensaban que iba a ser el tiempo Cronos, no era el Cronos como tú me decías, sino el Kyrios, que es la diferencia entre el Cronos o tiempo físico y el Kyrios, que es el tiempo perfecto de Dios. Entonces dijo, agarra a la esclava, quizás así vamos a tener descendientes, y en efecto tiene un descendiente que se llama Ismael, y cuando llega el Señor le dice, oye, ¿qué pasó? Ese no es el hijo de la promesa, ese es el hijo de la carne. Del afán. El hijo del afán, el hijo del desespero, y no de la espera Así es. con fe. Sin embargo, el Señor es tan bello y tan misericordioso que le dice, de todas maneras, como es hijo tuyo, yo le voy a dar una gran descendencia, lo voy a bendecir, porque es tu hijo. Pero la promesa viene por el hijo que nacerá de ustedes. El hijo de la promesa es el hijo
que recibirá todas esas bendiciones que tengo reservadas para ti y tu descendencia. Y ese se llama Isaac. Luego el Señor nos hace aquí meditar en que creer y esperar es una buena combinación. Porque no le estamos creyendo, como dice la misma palabra, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es eterno, Dios es inmutable, y como también dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, lo que Él ha prometido, eso lo cumplirá, y como dice el versículo 21, tiene poder para cumplir lo que ha prometido. Todas esas promesas que se le hicieron a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, que está en Gálatas 3, del 7 al 9, dice, y los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Tú que me escuchas, nosotros que estamos aquí, cualquiera que cree en Cristo, es hijo de Abraham. La fe en el Hijo de Dios. Y ese es el evangelio que él escuchó, y ese es el mismo evangelio que nosotros escuchamos hoy. Seremos bendecidos por la fe en el que nos hace la promesa, y hoy en día nos acercamos a Cristo, quien por su sacrificio perfecto trae justicia para nosotros por la fe. Y todavía me voy a parar ahí para que tú sigas comentando, porque ahorita voy a decir algo más. Ahorita decía mi esposo, creer y esperar van unidos. Entonces, si ya nos toca esperar, el problema está en qué estamos creyendo en medio de la espera. Ahí radica el problema de desesperar en medio de la espera. Porque cuando creemos correctamente, ¿y qué es creer correctamente? Creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Muchos cristianos creen que creer correctamente es asistir a la iglesia, que creer correctamente es llenarse de oraciones repetitivas, creer correctamente es involucrarse de una manera de full time con la iglesia. Y eso no es creer correctamente, tal vez eso es activismo, pero creer correctamente es creer. Primero, para creer tienes que saber, por eso el Señor dice, ¿y quién creerá si no han oído? ¿Cierto? ¿Cómo irán si no les predican? Entonces realmente el problema que está teniendo la iglesia en este tiempo, donde se la ve de una manera turbada y desesperanzada, porque así estamos viendo la iglesia frente a todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, como una iglesia no unida. Hay una división tremenda de criterios básicos, hay una desviación del concepto de iglesia por el concepto de grupo. Y Dios no nos mandó a hacer grupos ni multitudes, porque aún Él abandonaba las multitudes por irse tras aquel que lo necesitaba. Estamos creyendo de manera errónea, por eso nos estamos desesperando en medio de la espera. Y eso es lo que veo cuando veo tantos cristianos más afanados porque les peleen, porque si se ponen o no se ponen la mascarilla, o si se vacunan o no se vacunan, y sin vivir en la plenitud de la confianza de que es el Señor quien nos cuida, es el Señor quien nos protege, y es el Señor quien nos da sabiduría para edificar de nuestras puertas para adentro, no solamente para que cuidemos la salud física, sino para que cuidemos la salud espiritual. Nosotros podemos taparle a nuestros hijos la boca con una mascarilla, podemos dejársela expuesta frente a los virus del mundo, pero es más importante cómo estamos cubriendo su corazón de fe. ¿Qué legado de fe le estamos dejando a nuestros hijos cuando, si esto es lo que estamos viviendo nosotros en este mundo, en este instante, las cosas se van a poner peor? Y no es un tapabocas lo que se va a pelear en el futuro, sino realmente quién cree y quién no cree. En el momento en que hayan de ser separados los creyentes de los incrédulos, no van a ser diferenciados por una mascarilla, ni van a ser diferenciados por una congregación, van a ser diferenciados por su fe. Entonces, cuando uno dice, la espera tiene que ver con la creencia, nuestra creencia tiene que ser reevaluada si no estamos esperando con paciencia, con gozo, con paz, con armonía. Algo debe estar pasando cuando nosotros no estamos esperando en ese sentido.
Entonces, ¿qué estamos creyendo? Entonces, ahí es donde todo esto tiene que volver a apuntar a la raíz, a la piedra angular, como dice Pablo. Nadie puede edificar sobre otro cimiento que no sea el cimiento de Cristo. Entonces, para poder tener esperanza, no es solamente la buena voluntad, que de pronto tú la estás abonando con tus oraciones, con pactos, con ganas de ir a una iglesia donde te den profecía y sientas la presencia de Dios diciéndote, hermano, siento que el Señor me dice que te diga, sino que tu fe tiene que ser confrontada con el Señor, porque cuando tu fe es confrontada con el Señor, tal vez muchos de tus sueños tengan que parar, como le pasó a José. José tuvo que ser confrontado con el Señor cuando fue metido en el hueco ese para que se muriera ahí y tuvo que primero depender de Dios para que después otros dependieran de él. Igual le pasó a Moisés, en su ímpetu de guerrero y de autoridad trató de hacer justicia por su propia mano aquel soldado egipcio, y lo que encontró fue el repudio de su propio pueblo, porque él tenía que ser pulido en humildad, él tenía que ser pulido en dependencia no de sus propios conocimientos y su propia fuerza, sino en dependencia del Señor. Y tú no puedes depender de alguien a quien no conozcas. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como líderes, como pastores, y no solamente de una congregación, sino de nuestros hijos, de poder mostrarles y enseñarles en quién creemos y por qué creemos. Porque nosotros no tenemos una fe boba o una fe sin fundamento. Muy por el contrario, nuestra fe es concreta, concisa, precisa y real. ¿Cierto? La fe es Cristo. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender más del Señor Jesús. Y hay algo que me encanta que el Señor ha hecho en mi vida este año, y es, cada mañana el Señor me ha puesto a hacer unos devocionales. Y en esos devocionales siempre el Señor me permite de una u otra manera, en medio de la oración y del versículo, dar una enseñanza y afianzar nuestra fe y apuntarla al Señor. Y cuando la envío a veces digo, ay, ¿será que la lees? ¿Será que sí es importante? Y el Señor me dice, sigue esparciendo la semilla, porque de pronto el único contacto que tenga esa persona conmigo, con esta verdad y con este poder revelado a través de esas oraciones, es este mensaje. ¿Qué me cuesta mandar un mensaje más, un mensaje menos? Sí puede cambiar una vida. Nunca subestimes el poder de compartir tu esperanza en el Señor. Siempre Dios nos va a dar oportunidades para compartir esa esperanza con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros amigos, en nuestra iglesia. Tú eres el instrumento de Dios para que otro crezca en la fe. ¿Cuál fe? En esa esperanza cierta del que dijo que quien era Jesús, que vendría, vino, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo, pero también que prometió que volvería. Y esa es la esperanza cierta, la esperanza de que lo veremos cara a cara y gozaremos de su presencia eternamente. Ay, perdón. La esperanza tiene que ver con el tiempo, pero no con tu tiempo, sino con el tiempo de Dios. Dios quiere volver todas las cosas como al principio, como cuando Adán y Eva fueron creados para la eternidad. Y en ese momento ellos no se preocupaban por el tiempo cronos, aunque también lo tendrían, porque ya estaba la luz del sol y la luz de la luna, pero su tiempo era eterno. Así que, mi hermano, piensa y revalúa tu creencia para que puedas vivir con esperanza. Yo creo que esa es la consigna para el mundo hoy. Primeramente para los creyentes y la predicación. Porque lo que estamos viendo es que nos fijamos en lo temporal, en lo pasajero, como tú decías que días en la cocina microondas y en el beneficio y en la satisfacción estilo microondas. Porque claro, el tiempo del hombre es limitado. Pero tenemos que aprender a mirar nuestra vida de la manera como el Señor la quiere ver, con nuestra vista puesta en el horizonte eterno.
Y un predicador en días pasados allí en Facebook colocaba o hablaba acerca de esa eternidad y acerca de esas promesas. Y, y hablaba de que tenemos que encontrar a Cristo no solamente en el Nuevo Testamento, sino buscar a Cristo también en el Antiguo Testamento, porque Cristo está siendo revelado de principio a fin de las Sagradas Escrituras, y estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, hay una palabra muy linda en el hebreo que se traduce de dos maneras. Se traduce como esperanza, pero también se traduce como cuerda o cordón. Y esa palabra es tikva. Y esa palabra es utilizada en un lindo pasaje cuando los espías llegan, cuando los hombres llegan a tratar de destruir Jericó, y Rahab, la prostituta, los alberga en su casa. Y allí dice que los hombres le dijeron: quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de escarlata o este cordón de hilo rojo a la ventana por la cual tú nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Mira qué tremenda visión profética que estamos viendo aquí en este pasaje. Estos hombres le dicen: cuando veamos el rojo de la escarlata, sabremos que los que están dentro de esa casa serán resguardados. Y si pasa algo, su sangre caerá sobre nosotros. ¿A quién te trae a ti a la memoria? A la obra redentora, a la obra expiatoria del Cordero de Dios, que derrama su cordón escarlata, su sangre. Pero fíjate, lo hermoso del pasaje es que cuando dice: ata este cordón de hilo escarlata a la ventana, en el hebreo es tikva, que quiere decir cordón, pero también quiere decir esperanza. Amén. Luego, nuestra esperanza está fijada o está incrustada en la sangre del Cordero. Nuestra esperanza tiene que ver con la sangre derramada una vez y para siempre en la cruz del Calvario. La sangre por la cual la ira destructora, o en este caso la ira del castigo por el pecado, pasa de largo y preserva a los de la casa. Mi casa, tu familia y los que estén guarecidos o resguardados, la iglesia, están cubiertos por el hilo escarlata, por la esperanza de gloria, la sangre del Cordero. Vamos a leer en Romanos, porque es que entonces hablamos de creer y esperar, están relacionados, o sea, la fe y la esperanza. Pero, ¿de qué esperanza estamos hablando? Estamos hablando de una esperanza hacia el futuro. Volvemos a hablar de que no debemos centrarnos en lo temporal, en lo que se deshace con el uso, en lo corruptible, como hablábamos la vez anterior, sino en lo eterno, en lo incorruptible, en lo glorioso. ¿Cómo hacemos para poder trascender a lo glorioso? ¿Cómo hacemos para que esa esperanza sea cierta y nosotros digamos, allí llegaremos? Pues solamente podemos llegar por la obra de justicia del Cordero de Dios. Y en Romanos 5, 1, 2, entonces, relaciona la fe, la justicia y la esperanza. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. La fe en la obra de Cristo nos trae justicia por la gracia. Y es esa fe la que nos da acceso a toda esa superabundante gracia que es derramada sobre nosotros y sobre cualquiera que cree en Cristo. Amén. Pero mira cómo termina ese fragmento. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Wow. O
sea que esa esperanza de cuando meditamos en nuestra justicia, en la obra de Cristo, debemos regocijarnos, de que nuestro corazón debe haber alegría, de que nuestra vida no es limitada, que nuestra vida ya está escondida con Cristo y ha trascendido lo limitado, lo temporal, y va hacia lo eterno. Y dice el versículo 5, Romanos 5:5, esta esperanza no nos defrauda, Amén. porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Mira cómo relaciona todas estas realidades espirituales, todas estas bendiciones, la fe, la justicia, la esperanza, la salvación, dice, y la gracia. Y dice que esta esperanza no nos defrauda, como siempre lo he enseñado, bueno, lo he dicho muchas veces y lo decimos acá en esta iglesia, la esperanza bíblica no es como la esperanza normal, como siempre digo, yo tengo esperanza que de pronto el año entrante sí me gane la loto. Bueno, primero hay que comprarla, porque si no la compras sí no hay ni modo que te la ganes. No tengo esperanzas de que de pronto voy a ir a Europa. Esos son anhelos, esos son deseos, pero la esperanza, desde mi punto de vista de la palabra de Dios, es algo que es cierto. Amén. Es una certeza que tenemos, por lo tanto la esperanza está anclada a la fe. Amén. Por lo tanto esta esperanza, primero nos regocija y segundo no nos defrauda. Amén. Y termino con Tito 2, versículo 11 al 14, dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, que nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Entonces aquellos que hablan que cuando predicamos de gracia, o cuando tú te entregas a la realidad de la gracia, vas a caer entonces en un pecado desordenado, o te vas a volver un degenerado. No, todo lo contrario. Cuando nos encontramos con la gracia, dice la palabra de Dios que ella nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Nos enseña a vivir piadosamente. Así es. Dice aquí, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. En inglés lo conocen como the blessed hope, la bendita esperanza. Amén. O sea, esa esperanza que no nos defrauda, que dice Pablo en Romanos, esa misma que le dice aquí a Tito, la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de Cristo, nuestro Salvador. Claro, nos regocijamos porque en nuestro corazón está el anhelo de que Él vuelva Amén. por nosotros y se consume, ¿sí? ¿Se dice así? Sí. Llegue a su consumación nuestra salvación, que lo veremos tal y como Él es, como dice la palabra de Dios, que podremos estar ya físicamente, o sea, íntimamente en ese que todavía no, pero que ya, pero que todavía no, Así es. como dice el libro de Efesios que tú me recordabas hace un rato, ¿no? Que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, gracias a su justicia. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Dice, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Amén. ¿Con qué, o sea, por qué podemos nosotros felices y gozosos hacer el bien? Porque tenemos una esperanza de gloria. Amén. Porque en medio de un mundo en crisis, en medio de un mundo que está ya siendo bien afectado por el espíritu del anticristo, porque eso es real, Así es. cuando tú empiezas a hablar de Cristo, de la verdad, de principios, del amor, de la salvación por una sola causa, por una sola vía, que es, Jesús. empieza a haber oposición, empieza a haber debate, empieza a haber choque. El espíritu del anticristo está moviéndose en el mundo y nosotros tenemos que seguir creyendo y esperando y compartiendo esta verdad. Dice acá, es un pueblo elegido a hacer el bien. Pues hacer el bien, lo primero es compartir el mensaje de esperanza, como tú decías. Compartimos el mensaje de esperanza y compartimos un mensaje de esperanza gozosa.
Amén. Compartimos un mensaje de que, o que permite que la persona pueda hallar paz, pueda hallar consuelo y que tenga esperanza en medio de esta crisis tan horrible de la pandemia, de la enfermedad, de la escasez, de la crisis financiera, de la crisis política ahora en el Medio Oriente. Todos dicen, no, ya se vino el fin del mundo, ya esto está que se acabó, ya el anticristo, el arrebatamiento, en fin, todas estas cosas que a muchos les preocupan y se enfocan demasiado en ellas. Luego, bueno, está bien, si viene Cristo hoy, aleluya. Si viene Cristo ya, qué bien, porque hemos creído y nuestra esperanza está intacta. Y si Cristo viene por nosotros, como dice el mismo libro de Hebreos, ya no es para condenación, sino para salvación. Amén. Porque precisamente hablaba con una de mis pacientes que transporto y decía, no, ¿qué tal que venga el Señor? Tiene que venir, pero cuando estemos haciendo las cosas bien, porque la embarramos mucho. ¿Qué tal que venga y cómo nos deja? Pero nuestra confianza está en que esa obra ya fue terminada en la cruz del Calvario. Que Él se ha conseguido una iglesia pura y sin mancha, una iglesia sin arruga, no por su obra, sino por la obra de Cristo en la cruz. Esa es nuestra esperanza de gloria, que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados, y no por lo mucho que hagamos, bueno, mediano o malo, sino por la obra perfecta y maravillosa de Cristo hace 2000 años. Amén. Qué precioso es volver al fundamento. Qué precioso es reconocer día tras día el valor de la obra de Cristo. Ese es nuestro verdadero tesoro. El Señor dice que nos hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni nada de esas cosas lo acaban, sino donde permanece. Y no hay regalo más hermoso, no hay tesoro más hermoso que una fe real que pueda ser compartida. No sé cuál es el motivo de tu angustia, tal vez hoy, una enfermedad, una situación con tu hijo, con tu hija, que no se puede resolver. No sé si tal vez sea tu falta de sueño, tu ansiedad, no sé qué es eso que tú le has dicho, Señor, estoy esperando y no pasa nada. Yo hoy solo te puedo decir que el Señor es fiel y que nuestra esperanza puesta en Él es la que nos va a hacer ir hasta el otro lado. Pero ahí en Isaías, quiero compartirte la palabra que está en Isaías. Y Dios, veo oscurísimo. En Isaías 46, en el versículo 9, y dice así: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Tal vez esta no sea la primera oportunidad en la que te sientes desesperanzado y en la que dices, ¿qué está pasando, Dios? Es mucho el tiempo que ha pasado. Pero el Señor en Isaías nos recuerda que vale la pena mirar hacia atrás y ver a Dios. Volver a mirar cómo Dios fue fiel antes y cómo Dios seguirá siendo fiel ahora. La fidelidad de Dios tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Con su omnipotencia, Él dice, Isaías 46, en el versículo del 9 al 10. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Y yo sé que a veces uno dice, sí, es que yo sé que Dios fue fiel cuando estaba en la universidad y pude terminar mi carrera. Yo sé que Dios fue fiel cuando estaba enfermo. Pero hay algo que el Señor quiere que recordemos siempre, en lo que radica su fidelidad, y es en la obra de Cristo. Ahí es donde nuestra fe se renueva con esperanza. ¿Por qué? Porque es un hecho pasado. La muerte del Señor Jesucristo fue un hecho pasado. Y si fue un hecho pasado la muerte del Señor Jesucristo, el perdón de tus pecados ha sido un hecho consumado en el pasado, para que lo podamos disfrutar en el presente. Y es por eso que la gracia, ¿qué es la gracia? El favor de Dios. ¿Cuál es ese favor?
el habernos adoptado como sus hijos a través de su sacrificio sin merecerlo, antes de que naciéramos. Pero cuando nos es revelado y nos es quitado el velo de nuestra condenación y de nuestra condición de pecado, porque cuando llegamos a conocer al Señor Jesucristo, lo que se nos abre en nuestros ojos es el regalo precioso del perdón. Y qué hermoso es poder sentirnos perdonados en medio de la espera. Porque algo que sí te digo, mi hermano, que vamos a cometer en la espera cuando nos desesperamos es fallas. Cuando nosotros nos desesperamos en el tiempo de la espera, le fallamos también a otros. Entramos en lo que habla la palabra, en iras, contienda, maledicencia, alegatos. Todo eso aflora cuando nuestra espera se vuelve larga y nos desespera. Pero aún eso el Señor lo ha perdonado. Y lo que el Señor hace es, al hacerte consciente de eso y la conciencia del perdón, tú dices, pero ¿por qué me tengo que agarrar con mi marido si es que yo no dependo de mi esposo, yo no dependo de mis hijos, yo no dependo de mi trabajo, yo dependo del Señor? Y viene tu esperanza, ya no es la otra persona que te puede desilusionar, sino vuelves y te enfocas en Cristo, que se empobreció para enriquecerte, que en sus llagas llevó tu enfermedad, que en la cruz del Calvario pagó el precio por tu condena, por tu culpa. Así que en medio de la espera, el llamado del Espíritu Santo es a ser menos conscientes de nosotros y más conscientes del Señor Jesucristo, porque es en los tiempos de espera donde el fruto de tu corazón va a ser manifiesto. ¿Y qué hay en tu corazón? ¿Tu carne? ¿Tu angustia? ¿Tu desespero? ¿O realmente en tu corazón está el Señor Jesús, quien te brinda paz, quien te brinda gozo, quien te brinda esperanza? Así que mi hermano, hoy el Señor te dice, recuerda lo que hice en el pasado. Y no solamente el pasado de los años de vida que te he dado, sino en el pasado, hace más de 2000 años, me hice hombre para pagar el precio de tu pecado, para poder volver a tener contigo intimidad, pero también para sembrar en tu corazón a través del Espíritu Santo el concepto de lo eterno, porque muy por el contrario a lo que Juanes predica, en esta vida es un ratico, esta vida es el comienzo de lo eterno, no es un ratico, es el preámbulo de lo que será nuestra eternidad con el Señor. Pero nuestra eternidad con el Señor es eso, con el Señor. Así que mientras vivimos en este tiempo cronos, vivamos con el Señor. ¿Cómo vivir una fe real? Cuando tenemos esperanza, cuando nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo lo que nos rodea, lo podemos compartir con el Señor. El Señor dice, venid confiadamente al trono de mi gracia para que encuentren el oportuno socorro. No el dedo que juzga, no la mano que disciplina, no el dedo que señala, sino el oportuno socorro. Hoy le pido al Señor que renueve nuestra mente, nuestra creencia, que todo aquello que hemos levantado como una creencia de condenación, que todo aquello que hemos levantado como una creencia de autoesfuerzo, hoy sea derribado y venga sobre nosotros la revelación del amor, de la gracia, del poder, del perdón, que nos lleva a descansar en el Señor, a buscar su sabiduría y no la nuestra, sus estrategias y no nuestras buenas ideas, sus caminos y no nuestros caminos, porque Él tiene planes de bien y no de mal, que nos permita disfrutar de esa esperanza cierta, de poder esperar con gozo y tranquilidad la venida del Señor. Así que mis hermanos, vamos a orar al Dios que está con nosotros en medio de nuestra espera, que nos infunde esperanza. Padre Todopoderoso, yo te doy gracias en esta noche maravillosa que nos has permitido llevar tu palabra, Dios, poder compartir sobre esta hermosura real de que en ti hay esperanza. Hay esperanza para el enfermo porque tú llevaste la enfermedad, Señor. Y tú también le has dado a la capacidad del hombre de generar conocimiento médico, Dios.
para batallar contra los virus, contra las bacterias, contra los males que atacan nuestro cuerpo. Gracias, Dios. Gracias por el conocimiento científico, Señor, porque tú también lo usas como instrumento de sanidad para la humanidad. Oh Padre, Señor, yo te doy gracias porque en ti hay esperanza para el desvalido, para el solo, para el abandonado, Señor, porque tú eres el Padre de los huérfanos y el esposo de las viudas, Padre mío, porque tú no has visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor Todopoderoso. Gracias porque en ti hay esperanza para mi corazón adolorido, porque en ti también hay sanidad interior, Señor, porque tu amor cubre mis faltas y las faltas de mi hermano, para que yo no guarde amargura ni faltas de perdón, Señor. Gracias porque en ti hay esperanza de restitución en aquellas áreas de mi vida donde el enemigo vino a robarme, a destruirme y a matarme, Dios. En ti hay esperanza, Señor, en esta humanidad caída que aún, Señor, puede mirar a la cruz y encontrar redención. Gracias porque aún hay esperanza para este planeta, el cual gime por redención, Señor. Hay esperanza, Señor, porque los tiempos te pertenecen, Señor. Tú eres el alfa y la omega, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor. Tú eres el que da la primera y la última palabra, Señor. Tú eres el que ha puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. Y no veré, Señor, no veré pasar, Señor, el tiempo sin ver tu gloria. Y he de ver tu recompensa en esta tierra de los vivientes. Yo te alabo y te bendigo por la necesidad de mis hermanos, Señor, de mi familia, Señor. En este instante pongo delante de ti la vida de Dorita, de sus hijos, especialmente la vida de Liz, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, porque su esperanza eres tú, su sanidad eres tú, Señor. Tú diriges las manos de los médicos, los odontólogos, Señor, y traes bendición sobre su boca y sobre su cirugía. Amado Padre Celestial, gracias porque tú sanas hoy, Señor, a mi amiga Marieda, Claudia, Señor. Hoy bendices con toda bendición del cielo el hogar de mi amiga Olga, de Angelita, Señor, de Mauricio, Padre Santo, de Jimena, Señor, Dios mío, de todos aquellos que se conectan, Señor, y en quienes tú has puesto el querer, Señor, de escuchar esta palabra, Señor, y esta palabra no vuelve vacía sobre cada una de las vidas que la escuchan, sino cumple con el propósito con el cual tú la has enviado. Donde hay dolor, tú traes bendición. Donde hay amargura, tú traes paz. Donde hay desasosiego, tú traes gozo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, yo declaro que tu esperanza nos vivifica, que hoy nos bautiza, Señor, en un nuevo sentir, Dios mío, de gozo, de paz, de esperanza cierta, Señor. Yo te doy gracias infinitas, Señor, porque tú, Señor, nos vas a permitir ver toda tu gloria en medio de nuestra espera, porque los que confiamos en ti, nunca, Señor, nunca seremos avergonzados. Tú bendices en este momento la cirugía de mi tío en Colombia, Dios, tú lo guardas, tú lo proteges, tú lo reavivas, tú lo reanimas y tú lo revives, Señor Dios mío. Oro para que en medio de nuestras circunstancias y de nuestra espera, sea nuestra fe, el conocimiento, Señor, y la confianza que tenemos en ti, la que crezca cada vez más, Señor, para que podamos disfrutar de tus promesas, de tus obras, Señor, para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. El Señor los bendiga. Los esperamos el domingo a las 10:30 de la mañana por este mismo canal y el próximo miércoles una vez más para que sigamos creciendo en nuestro deseo de orar con poder y revelación. Paz y gracia sea con ustedes.